Pero bueno, lo bueno es que se arregló un poquito la transmisión, así que aprovechemos la segunda mitad. Entonces, justo lo que te comentaba, entonces, ¿existe esta relación con la frase Spinoza, la idea de la generosidad de tu ética y la frase de Marx, de cada quien lo suyo, cada quien según sus posibilidades? Sí, de hecho, Marx dice que en el socialismo como Estado social o como sociedad de transición hacia el comunismo, Sí. se hará realidad aquello que en el capitalismo es hipocresía. Y claro, el capitalismo Claro. pretende reducirlo todo a una justicia retributiva. Y el principio de la justicia retributiva es eso, a cada quien lo suyo. Y entonces, de hecho, entiende que la justicia distributiva la hace el propio mercado Sí. conforme a los acuerdos entre partes. Lo único que puede haber es una justicia retributiva. Si tú me robas, pues yo te debo retribuir y ahí sí que debe intervenir una figura de autoridad que intervenga entre los dos, ¿no? Y que solucione Claro. nuestro problema. Y ya digo que Marx, desde luego, cuando plantea esa frase la considera como el principio de regulación del socialismo, no del comunismo pleno, porque en el comunismo Ya. pleno, como No es habrá una necesario, ¿no? abundancia, claro, en el comunismo pleno no hay necesidad de distribución porque hay una superabundancia de todas las cosas. Esa es la tesis Sí, básica. claro. Y de hecho me parece interesante porque aparte me resuena esta idea de que bajo el modelo capitalista, de esta idea de la retribución, pues lo que se hace es que se crea un estilo de vida o un estilo social profundamente reaccionario, donde tú constantemente estás esperando una acción del otro para reaccionar a lo que hace. Y no existe realmente la generosidad en un sentido productivo de valor o en un sentido creativo puro, ¿no? Sino que solo voy a hacer aquello que considero como un acto justo, aquello que yo recibí antes. Entonces, todo el tiempo el comportamiento en el capitalismo como ética parece que está condicionado a ser profundamente reaccionario en su ética. Sí, es eso, es muy de... lo han estudiado bastante como el capitalismo que vive de la creación y de la renovación de los productos de consumo necesita siempre de algún tipo de margen antisistema, hippie, alternativo, incluso comunista, Sí, para que sirva como un poco startup o como nicho de mercado al que poder expandirse. sí. Estas son las teorías de Rosa Luxemburgo acerca del imperialismo, la necesidad que tiene siempre el centro, el sistema capitalista, unos márgenes de los que alimentarse, bien sea a través de materias primas, bien sea a través de materias, no sé, intelectuales o artísticas o de otro tipo. O capital Y humano. porque cuando tú reduces la creatividad a puro rédito contable, lo que haces es, lo que tienes es Netflix. Netflix. O Exacto. sea, si para ti la creatividad es, tan solo va a tener sentido en la medida en que tengas réditos, lo que vas a hacer es explotar una y otra vez los mismos productos y formatos. Y en eso consiste justamente Sí. la nostalgia formal de la que habla Jameson cuando habla del posmodernismo. El posmodernismo es cuando la industria cultural está tan integrada en la base económica del sistema capitalista que que no se la juega. No se la juega, Sí. entonces produce una y otra vez No inventa aquello nada que nuevo. funciona, no inventa nada nuevo, sino que constantemente está tirando las mismas franquicias, haciendo la enésima película Los Vengadores, etcétera. Sí, que sabes que me parece sumamente interesante y de hecho un día si te interesa el cine, o sea, eres fanático de Sí, cine, ¿sí te sí, gusta? bastante. Porque de hecho, o sea, una de las películas que digo, me marcó mucho la juventud, seguramente no sabes, como todo este niño rata con 20 años de edad, Matrix fue una película que en su momento me gustó muchísimo y me parece interesante en el momento histórico en el que se va a hacer Matrix 4. Y siendo Ya. que es una película que famosamente Baudrillard odió, o sea, aunque es altamente referenciada en términos de simulation en simulacra, el propio autor del libro detestó la película. Me parece que más bien la película lo que logró atrapar es lo que decía Adorno, en el sentido de esta necesidad del sistema de autorreproducirse, y se queda como en este estancamiento donde estoy 99% seguro que la próxima película va a ser un ciclo, o sea, va a ser repetición de lo mismo, porque no hay nada nuevo que proponer. O sea, me No. parece que realmente es simulacra en el sentido más literal de la interpretación, porque es la simulación de la simulación. O sea, no hay un objeto real de referencia, no hay ninguna lucha real de referencia de la que se esté hablando en Matrix. O sea, Hmm. Matrix nada más es que una repetición de una repetición, ¿sabes? Hmm. Es como ir al Starbucks a comprar un café sabor pastel de calabaza, que es, o sea,
O sea, ¿qué es eso, güey? ¿Dónde está la calabaza? ¿Sabes? O sea, un café sabor pastel de calabaza es como que, Dios mío, ¿dónde quedó el objeto de referencia? Y creo que estaría interesante porque en el momento histórico en el que estamos viviendo, y además no sé si compartas la tesis, pero platicando con un amigo mío que es un postdoctorado en teoría crítica de Canadá, que de hecho me encantaría presentártelo, es de mis canales favoritos de YouTube, se llama Plastic Pills, pastillas de plástico. ¿Vale? Te lo recomiendo muchísimo. Este tipo es medio artista, pero es doctorado en teoría crítica por la Universidad de Toronto. Me estaba contando una historia sobre uno de sus amigos, que es especialista en estética, estaba escribiendo una tesis sobre cómo todas las producciones artísticas de los imperios se vuelve repetitiva en el momento de su quiebra o en el momento de su fracaso. O sea, tú te das cuenta realmente cuando un imperio está en decadencia, cuando su producción artística cesa de producir, ¿no? Obvio, y obviamente, pues no, ya ahorita con todo lo que entendemos de Adorno, de Jameson, de Hauntology, de cómo realmente pues estamos atrapados en un ciclo supuestamente creativo, donde todo lo que tenemos son secuelas, precuelas, reboots y remakes, pues obviamente, ¿no? O sea, como que lo que parecería claro es que estamos en el final de un imperio. La pregunta es, ¿estamos en el final del imperio americano como productor de contenido o realmente estamos al fin estamos llegando a un estadio final del capitalismo, ¿no? O a lo mejor simplemente lo que sigue es que ahora China va a ser el grande productor de entretenimiento y nos va a tocar, no sé, aventarnos la historia del rey mono 300 veces, ¿no? Porque ahora el nuevo arquetipo del héroe no va a ser el arquetipo del héroe individualista que se hace a sí mismo, sino que ahora el arquetipo, la historia que nos vamos, el héroe de 1000 caras, ahora va a ser el canon chino que se va a autorreproducir infinitamente porque necesita perpetuar la ideología que justifica su posición de poder, ¿no? Pero me parece interesante el momento histórico en el que se da, porque parece justo que estamos en esa etapa de transición. Sí, además, el ejemplo de Matrix es muy bueno porque Matrix, cuando se estrena la película, es una película que, como tú bien dices, no gusta mucho dentro de determinados círculos de teoría crítica, Sí. pero es una película que dentro de lo que cabe es futurista, porque se produce en una época en la que Internet todavía va a pilas, en fin, no existe el Wi-Fi, Pensamos que había no existen las redes sociales. Pensábamos que había libre, efectivamente, y todavía era una especie de utopía futurista ciberpunk que ha sido el último movimiento contracultural que ha pensado que es posible un futuro radicalmente distinto a la repetición de lo que ahora tenemos o la decadencia civilizatoria y el colapso ecológico. Y aquí es muy interesante, como tú bien dices, de que el Matrix de 2021 no es sino la conversión de eso en un producto retro. Y ahí es muy interesante el debate que hubo en esos años aproximadamente entre Nick Land y Mark Fisher sobre el asunto de si el capitalismo tiene lesianamente, es un proceso de desterritorialización constante y que debe ser acelerado, o si inevitablemente reterritorializa en otros elementos, en otros aspectos, en otros planos. Ya sabes que la tesis de Mark Fisher al final es que ha sido el capitalismo más que cualquier otro sistema previo el que ha generado una burocracia absurda contra la cual todavía pueden movilizarse ciertos impulsos libidinales en el presente. Una izquierda que no caiga en el miserabilismo trascendental del que hablaba Nick Land, que no sea una especie de volver otra vez a... Eso es. A un pasado idílico y a unas raíces y no querer usar la tecnología, etcétera, pues debe invocar este principio de luchar contra la burocracia, luchar por el mantenimiento del ecosistema y luchar contra la privatización de la depresión y de las enfermedades mentales. Y entonces, ¿no? Efectivamente, los pone muy bien en realismo capitalista. En cuanto a la crisis del arte y la crisis política, es curioso porque yo tengo un poco la tesis opuesta. Más o menos lo que yo he podido ver es que los momentos más interesantes artísticamente hablando de una civilización son en los momentos de declive, suelen ser en los momentos de declive. Por ejemplo, yo no sé si consideramos la filosofía un arte, pero entre otras cosas también tiene un elemento artístico. Sea como fuere, la edad de oro de la filosofía ateniense no es en la época de la edad de oro política de Atenas. Justo empieza cuando muere Pericles. Pericles muere, si no estoy mal informado, el mismo año en que nace Platón. Justo el año de la famosa peste narrada en las guerras del Peloponeso de Tucídides. Platón lo que vive a lo largo de toda su trayectoria vital es la progresiva decadencia de Atenas como hegemón en el Mediterráneo oriental y Aristóteles sí, bueno, se puede considerar que Aristóteles estaba asociado al crecimiento del poder
en fin, macedonio, pero yo soy más bien defensor en el caso de España está clarísimo. España empieza el declive del Imperio Español en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, cuando se publica el Quijote de Cervantes, etcétera. Entonces, no estoy tan seguro de que, Interesante, sí. de que haya esa correlación. O sea, bueno, creo que sería propio de un materialismo muy craso pensar que el arte meramente refleja la crisis de la estructura. Y Como no que hay una produce, relación un ¿no? poco más dialéctica, o sí, más dialéctica, por decirlo así rápidamente, entre ambas cosas. Pero mira, fíjate que ahí yo haría la distinción a lo mejor, y concuerdo contigo, que a lo mejor, o sea, si nos ponemos estrictos en la definición de arte, es cierto que probablemente el arte es mucho más interesante en el declive de las civilizaciones y los imperios, pero el entretenimiento, o sea, Ya. aquel vulgar que solo busca perpetuar la ideología dominante, ese es el que se vuelve sumamente monótono, ¿no? O sea, como diciendo, sí, sí, a ver, y es aquí la pregunta, o sea, que de hecho también es una de las cosas que te quería preguntar. Desde el naturalismo genérico, ¿el arte tiene alguna función moral? Sí, desde luego, o sea, es inevitable que la tenga, no es... o sea, yo constantemente he estado, me ha gustado mucho estudiar las obras de arte que están en la brecha entre la ética y la estética inevitable, Justo. pero al fin y al cabo estamos hablando del conflicto de los valores. Ujú. Igual que no existe una virtud total y en todo caso se puede señalar cuáles son las virtudes que amplían el campo de lo virtuoso o de lo digno de consideración y de valoración, Ujú. pues tampoco existe un valor estético supremo. Pues Claro. habrá obras, o sea, en el arte una cosa es bella y su opuesta también, dependiendo del punto de vista o del contexto del Sí, público, en fin, y lo que no es bello es sublime, y lo que no es sublime de repente puede ser claro, valorizado por ser inhóspito, y lo que no puede ser simplemente interesante o desafiante. Es decir, que hay muchos valores. Y ya. en ese conflicto de los valores que no se, por así decirlo, reducen o se integran en un metavalor, salvo que todavía creamos en los trascendentales de Platón Sí. o de Santo Tomás, etcétera, pues ese conflicto se va a dar siempre, ¿no? Pero, Ya. pero ese conflicto se da justamente porque inevitablemente creemos en la doctrina de la calocagacía. Es decir, que la belleza es un símbolo de la bondad y Perfecto. que lo bello tiende a ser bueno y lo bueno tiende a ser bello. Y que hay una relación entre ambas cosas. ¿Bien? Claro, Entonces, entonces si el arte tiene esta función moral, pues aquello que es entretenimiento, pues no necesariamente calificaría como arte. claro, este es el asunto. Yo, por ejemplo, bueno, me van a ustedes a perdonar porque es que yo en esto de la calocagacía he apostado más bien por el bien que por la belleza. Bueno, no sé si he apostado por la belleza, pero el bien estoy completamente reventado por dentro de la garganta. Sí, joder, cabrón. Ayer te recomendé un tecito de jengibre con miel y limón. Eso es. Aquí, Ayuda, aquí ayuda tengo, mucho. aquí tengo, efectivamente. Te tengo que mandar tus tazas de Capital Humano y tu merch. Ya que somos, ya que somos todos materia prima para esta maquinaria cibernética que busca perpetuarse a nuestras costas. Oye, y de hecho, fue un tema que como que se quedó atrás, Ernesto, que quería platicar un poquito más contigo. Cuando hablabas de este ejemplo de que las especies y los géneros tienen vamos a suponer, o sea, para que sea un género tiene que tener la característica de la fertilidad, lo dijiste, ¿no? O sea, la fertilidad en el sentido de que un género tiene que producir aquello que le permita perpetuarse, ¿no? Pues puedes expandir un poco esa idea, porque últimamente he estado leyendo demasiado sobre cibernética y teoría de sistemas y quería hacer ahí un par de apuntes sobre ese tema de teoría de sistemas y cibernética. Claro, por ejemplo, ahí la obra de Luhmann es bastante importante y Mm, para mí es decisiva la teoría que él tiene sobre la diferenciación de los diversos sistemas sociales que se van volviendo cada vez más complejos, autónomos, independientes entre sí. ujú. Yo considero que junto con el proceso de secularización o especialización, pues que de repente el arte y la religión, que eran dos cosas totalmente identificables en el medievo, pues se van poco a poco separando, pero se Sí, pueden volver puntualmente a conectar, pues cuando determinados artistas tienen cierto impacto religioso o viceversa, cuando ciertos religiosos toman ciertos elementos estéticos de la vanguardia o lo que sea. ujú. Pues mi observación sería simplemente esa. O sea, la categoría de género es por así decir, el ladrillo ontológico básico de mi sistema. Sí, Un género es, ya he dicho, cualquier
eso se parece mucho a los campos de sentido de Marcus Gabriel. Esa es la influencia principal que me viene a mí del realismo postcontinental, ¿no? Es decir, igual que para Marcus Gabriel, todo lo que existe emerge en un campo de sentido que lo diferencia de otra cosa y que le da justamente su sentido, su esencia. La esencia de una cosa viene dada por el campo de sentido en el que emerge, y los campos de sentido no se integran en un megacampo de sentido que fuera el mundo, sino que ni siquiera a veces tienen relaciones de transitividad. El ejemplo que pone Marcus Gabriel es: las brujas existen en el campo de sentido que es la obra de teatro escrita por William Shakespeare, Macbeth. En Macbeth, al comienzo de la obra, aparecen unas brujas y existen. Pero, seguimos. Macbeth, como libro, existe en el campo de sentido que es tu biblioteca. Pero no hay una relación transitiva de ergo, las brujas existen en el campo de sentido de tu biblioteca. Yo aquí tengo a Macbeth, y dentro de Macbeth existen las brujas, y aquí, en este campo de sentido que es mi biblioteca, existe Macbeth, pero por transitividad las brujas no existen. Sí, claro. No existen las brujas aquí, en este campo de sentido que es mi biblioteca, ¿no? Ya. Entonces, creo que me he ido un poco de tu pregunta, pero o no está muy seguro. No, sí, es justo, es la idea de cómo, o sea, de cómo estos géneros buscan perpetuarse. O sea, sí, la perpetuación. Sí, bueno, la perpetuación. Es decir, hay muchos un tema que me interesa bastante es el tema de lo degenerado, ¿no? Es decir, cómo hay ciertos géneros que se transforman en otra cosa sin que haya una valoración ni positiva ni negativa de ello, y cómo hay momentos de transgeneración, de fusión de campos, o de lo que en ciencia se llama el imperialismo disciplinar. Pues qué sé yo, el momento en que la física se comió, sí, la economía se ha querido comer el resto de disciplinas a su alrededor, o el intento de la sociobiología de reducir lo social al campo biológico, o cuando la física se comió la química, en buena medida, fundamentando sus... entonces, el proceso de reducción científica es un proceso de transgeneralización, en el que los resultados de este campo de repente son aplicables a ese campo, y poco a poco. Y también el proceso del imperialismo, el imperialismo político, no es sino un proceso de transgeneralización, efectivamente, de que ciertas formas de dominio y de estructuración social de aquí me las llevo para allá, van funcionando allá, y poco a poco ya no necesitamos ni siquiera estar allí para que ustedes se comportan como nosotros. Es el gran triunfo del imperialismo, es que, al igual que el del diseño, ni siquiera se note que nosotros estemos tan tranquilos aquí haciendo nuestros directos en YouTube, pronunciándolo como nos dé la gana, YouTube o como nos dé la gana, pero en YouTube. Sí, da igual. Que de hecho, ahorita quiero llegar a ese punto de la relación entre generación, transgeneración y regeneración, ¿no? Que creo que aplica mucho, sobre todo al campo de la política y de la sociedad. Pero antes quiero hacerte una pregunta que no sé si, digo, lo bueno es que no tienes redes sociales, entonces ya no te pueden cancelar, pero ¿cómo aplica esta idea de los géneros y su necesidad de que para ser considerados como géneros tienen que tener la capacidad de perpetuarse o de regenerarse, por decirlo así, o reproducirse en un futuro, o tener la capacidad de producción de futuro, y la relación que existe con el discurso o el debate que existe hoy sobre los géneros sexuales? Entonces, vamos a suponer, si una pareja homosexual no se puede reproducir en un sentido físico, ¿se puede considerar como un género? Claro, este es el asunto, que también tampoco se puede entender la reproducción. O sea, en el campo político es un campo que no hemos tocado. Los tres conceptos que ya tengo más definidos del sistema son el de lo genial en el campo estético, el de la generosidad en el campo ético, y el de la generación o regeneración en el campo político. Entonces, la tesis mía es que más importante que la lucha de clases, la distribución de la riqueza, la soberanía nacional, es que una sociedad se reproduzca y se regenere demográficamente. Es decir, que haya, igual que había padres, pues siga habiendo hijos, y, en fin, puede haber una transmisión de una serie de instituciones y de valores y de virtudes, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la palabra regenerar la estás usando no en un sentido nostálgico de volver a generar lo que existía, sino a volver a generar lo nuevo. Claro, sí. Además, T.S. Eliot tiene unos textos muy buenos, porque ya sabes que él era al mismo tiempo vanguardista y tradicionalista, y él sostenía que la tradición no se sostiene si no existe la innovación.
porque Claro. es a través de la innovación como los valores de lo tradicional se demuestran en su superioridad. Es decir, se muestra que lo tradicional sigue siendo válido para comprender. Este es de el Ulises de James Joyce, que la Odisea o la Ilíada se vuelven todavía más valiosas de lo que lo eran, ¿no? Mm. Entonces, o es desde los cantos de Ezra Pound que Li Ching o o qué sé yo, el Bhagavad Gita se vuelven textos todavía más importantes del clasicismo, ¿no? Entonces, la tradición requiere de constantes innovaciones y de nuevos sujetos o de Ah. agentes que se vayan integrando, ¿vale? Mira, Entonces, mira que me hizo pensar, pero no que te interrumpa, sobre el latín, ¿no? O sea, sobre cómo el latín trató de ser un idioma cerrado, o sea, un idioma que terminó, y en el momento que se dejó de regenerar, o sea, claro, que dejó de expandirse, murió, ¿no? O sea, eso es. el momento que el latín quedó instituido como un idioma cerrado, se dejó de usar. ¿Por qué? Porque Sí, ya no se reivindicó a las nuevas necesidades de los tiempos. claro, por eso yo estoy completamente a favor de los anglicismos. O sea, tampoco soy un gran. O sea, estoy a favor de los neologismos en general. Sí, 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 claro. No me parecen malos. Y entiendo, ojo, entiendo buena parte del discurso de lo políticamente correcto como la acuñación de nuevos neologismos. Entonces, no me parece mal neologismos con su uso, que no sabremos si será, en fin, efímero o no, pues de señoro, de expresiones de cuñado, que se utilizaba mucho en España hace Cuñadear. tiempo, Sí. cuñadear, efectivamente, y algunas cosas más, pues que se han utilizado en una dirección o en otra. Ahora mismo no me viene nada a la mente. Pues mucha de la jerga, en fin, de las redes sociales, para mí no es muy diferente de todo el debate acerca de los pronombres neutros, etcétera. Lo que pasa es que, claro, en una ocasión, en un caso, hay una vocación normativa explícita, mientras que en el otro, digamos que hay un soft power, Ya. de irse imponiendo por la vía de la broma, de la ironía y del chiste. Es decir, tú no impones a los demás que llamen a las feministas charos, pero por reiteración, si funciona, si funciona y tiene capacidad de pillar cacho, pues finalmente se va a convertir se produce igual que Lola que hace o los memes, al fin y al cabo. Para mí es entender eso, que también el lenguaje tiene un elemento viral y mimético como el resto de elementos culturales. Así en el sentido muy amplio. Cibernético inclusive, ¿no? Efectivamente. O sea, me parece interesante inclusive la lectura del lenguaje como un sistema que tiene sus propias prioridades, ¿no? Eso es. Y es interesante también pensarlo casi en un sentido lacaniano, de que nosotros no hablamos el lenguaje nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. O sea, hay que pensar que el lenguaje tiene sus propias necesidades de perpetuarse, ¿no? De mantener vigentes los signos, los símbolos que se usa para referirse a sí mismo. Pero oye, y escapaste la pregunta, o la verdad es que yo también te distraje con los comentarios que hice ahí en pero medio. la quiero responder. Sí, el tema de los géneros. Es decir, que para mí la reproducción de una sociedad no es la cuestión de un solo individuo, sino que depende del conjunto de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si una sociedad no crea las oportunidades económicas para que los jóvenes se independicen de su casa, obtengan puesto de trabajo, no puedes echarle la culpa a que los jóvenes son homosexuales o transexuales, sino que, en fin, es la propia sociedad la que está imposibilitando, creando las condiciones de posibilidad económicas, es decir, de las leyes del hogar, para que haya una ecología y una demografía para las próximas generaciones, efectivamente. Entonces, yo creo que en buena medida también el autodesmantelamiento del sistema patriarcal, porque no es algo venido de lejos, este feminismo tampoco es algo caído de Marte o de Venus, se debe precisamente a la creación de una serie de sistemas de reproducción asistida, pues in vitro, que están a la orden del día. Entonces, a día de hoy, una pareja de homosexuales puede perfectamente reproducirse con este tipo de técnicas de fecundación in vitro y otras que existen, los famosos vientres de alquiler, la gestación subrogada, contra las que evidentemente pues hay movimientos sociales en contra, como va a haber siempre que se intente mercantilizar una de las tres ciencias señaladas por Cal Polanyi, la fuerza de trabajo, la tierra o la moneda. Pero estamos en un contexto donde la tierra está por completo mercantilizada, la moneda, ya vemos lo que está pasando con las criptomonedas, y en el caso de la fuerza de trabajo, además de la explotación tradicional, tenemos que
por medio de la gestación subrogada y por medio de la gestión económica de la conciencia en las redes sociales, pues puede haber una mercantilización ya total de lo que es la vida humana. Sí, claro. Y yo simplemente esto lo constato, es decir, es falso que, en fin, que la homosexualidad puede ser incorporada como una alternativa sexual no problemática en un momento donde una pareja homosexual puede perfectamente criar un hijo como cualquier otra. Exactamente. Es una cuestión histórica. Concuerdo contigo. O sea, en el momento que nosotros entendamos que ya somos capaces de reproducirnos más allá de lo limitado por la relación tradicional entre los géneros binarios, pues realmente ya no está problematizada la idea de que una pareja homosexual pueda perpetuarse usando la ciencia, los progresos y la tecnología para así pasar su categoría y su género futuro. O sea, ahí concuerdo contigo en la lectura. Me parece que más bien es la manera en cómo lo entendemos solo está contenida por las condiciones contingentes materiales, o sea, es por cómo funciona hoy la economía, ¿no? Porque, y de hecho es interesante porque aquí es donde valores profundamente marxistas son antiizquierda, ¿no? En el sentido de, o sea, si esta izquierda liberal, progre, que tanta gente critica, que pues obviamente está muy mal articulada, que busca todo este tema de, no, pues la libertad de género y la igualdad de oportunidades y demás, bueno, pues es que si las condiciones materiales fueran más parecidas, pues nada de esto sería realmente un problema. O sea, está problematizado por cómo están distribuidos los recursos, quién tiene acceso a la tecnología y quién tiene acceso a los medios de producción. Si esto no fuera un problema, lo otro tampoco lo sería. O sea, es mucho menos problemático de lo que me parece, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar es referente, bueno, quería platicar un poco contigo sobre este fenomenólogo Merleau-Ponty y qué relación tiene con tu noción de la fenomenología en el naturalismo genérico. Sí, muchísimo. Ya digo, aparte de lo obvio que está en el propio título del naturalismo genérico, temas muy importantes para mí son la estética como filosofía primera y la fenomenología como estética del siglo XX, que esto es algo que quizás no se percibe tan a primera vista si se entiende que la estética es simplemente la teoría de las artes. Pero la estética nace como esa nosología de lo perceptivo. Experiencia sensible, ¿no? Claro, efectivamente. Y como desde Hus en adelante la base de la estética es lo que se intuye, lo que aparece inmediatamente a la conciencia sin necesidad de reflexión y que requiere precisamente una epogé para ser estudiado fenomenológicamente. Estoy yo fatal. A mí también esa palabra a veces se me atora. ¿Y aquí algo de Bergson? O sea, en la intuición en un sentido bergsoniano. Sí, claro, ya sabes. Además, Bergson muchísimo por Deleuze, evidentemente. Sí, total. Entonces, la importancia que tiene en Merleau-Ponty aquí es fundamental, porque Merleau-Ponty es el último que hizo una estética como teoría de la percepción en un sentido así más actualizado, con temas de la filosofía Gestalt, con elementos además de la filosofía del siglo XIX, autores como Maine de Biran, que había dado la vuelta a la demostración de la existencia del mundo y del yo de Descartes, viéndolo desde un punto de vista materialista o corporeísta, de que no se trata de que pienso luego existo, sino me esfuerzo, luego existo, y en la medida en que me esfuerzo significa que hay algo que se me resiste y por tanto una realidad allá afuera que no está supeditada a mis deseos. Esa me parece que es la gran demostración de la existencia del mundo externo. Totalmente. Existimos porque nos esforzamos y hay algo que existe aparte de nosotros porque resiste a nuestros esfuerzos. Claro. Si el mundo fuera una alucinación, no habría pues yo estaría ahora mismo debatiendo con Kim Kardashian. Claro, no habría resistencia alguna. O sea, la resistencia es la prueba de un otro, ¿no? O sea, esa otredad es la que se lo resiste, ¿no? Para darle sentido a la fenomenología. Y fíjate que, no sé por qué, creo que, o sea, cuando usas la palabra intuición, inmediatamente pensé en Bergson. O sea, pensé en esta intuición en el sentido bergsoniano, ¿no? De cómo, o sea, nosotros tenemos esta como la necesidad de percibir, ¿no? El siguiente comentario que te quería hacer y ya como preguntas finales. Bueno, más bien, para terminar el tema de la ética, que lo dejé cerrado, quería que platicaras un poquito sobre el concepto de eudaimonia, y perdón por la pronunciación, y su relación con el reconocimiento o el surgimiento del sujeto en un sentido marxista de vernos reflejados en el fruto de nuestro trabajo y reflejados en la naturaleza, ¿no? O sea, en este sentido o sea, si el surgimiento del sujeto no se da en el sentido de la dialéctica del esclavo y maestro hegeliana, sino que se da en un sentido de un trabajo no alienado, esto es algo que une el concepto de eudaimonia
con el concepto del surgimiento del sujeto real en un sentido marxista? Sí, puede ser. A ver, el asunto central del concepto de felicidad al final o de florecimiento, incluso algunos lo traducen como bienestar, Sí. Del buen genio, esa es la traducción exacta, la famosa eudaimonía, pues esto, la clave del asunto es que no es una felicidad subjetiva, sino que está concretada y la gran definición de la eudaimonía clásica es la de Solón, de que no se puede decir de un hombre vivo que es feliz, porque la felicidad es algo que se aplica a la vida completa, ¿no? Entonces, es una vida satisfecha o plena o cumplida o sí, o afortunada, efectivamente. Solamente el que ya ha muerto en condiciones, en fin, felices, dignas. La dignidad es la gran expresión, digamos, contemporánea, parecida a la eudaimonía antigua, ¿no? Y entonces, nada, esto, efectivamente, si el reconocimiento en Marx tú lo ves como un reconocimiento, aunque muchas lecturas de este tipo, claro, porque de Marx se ha especulado y leído como de todos los autores, ¿no? Pero vamos, sí, efectivamente, en Marx al final el reconocimiento es un reconocimiento concretado en el trabajo y por lo tanto que ya tiene un componente objetivo y que tiene que ver con la realización de nuestras capacidades. Si se quiere ver a Marx como un capacista, que yo creo que en buena medida lo es, o sea, no, tampoco hay que quitarle a los clásicos los defectos que tienen, por eso son bonitos, porque no opinan exactamente igual que nosotros. Entonces, Marx era claramente capacista, al igual que era especista, consideraba que, en fin, el humano efectivamente tenía una serie de capacidades y de derechos que no tenía el resto de animales y que la explotación animal no caía en el mismo saco que la explotación de la fuerza de trabajo humana. Entonces, sí, el reconocimiento y la eudaimonía en ese sentido pueden ser conceptos traducibles entre sí. Ok, o sea, sí pudiera existir esa equivalencia de... Y de hecho, fíjate que para mí la lectura de Erich Fromm, sobre todo esa lectura de Erich Fromm, o sea, Erich Fromm haciendo la lectura del surgimiento del sujeto de Marx, ¿no? Que creo que viene en un libro que se llama El concepto del hombre según Marx, que es de Erich Fromm, que ya es cuando ya estaba viviendo Erich Fromm acá en México, que para mí es de sus mejores libros, ¿eh? Y esa probablemente es mi teoría favorita del surgimiento del sujeto en un sentido materialista. O sea, de cómo el sujeto realmente surge de su relación con el mundo físico y su ejercimiento de su deseo en el mundo. O sea, solo cuando nosotros ejercemos nuestro deseo en el mundo y nos vemos nosotros reflejados en el efecto de nuestro talento en el mundo, es cuando puede surgir una subjetividad. Y de hecho me parece que un poco de lo que quería hacer Deleuze al retar del tipo esquizoanálisis y Mil Mesetas y Antedipo, era decir que como nuestro deseo nace atrapado por el capitalismo, o sea, nuestro deseo nace completamente predigerido por el mercado, por el mecanismo. Lo que buscaba Deleuze era realmente, a mi entender, es la lectura que yo le doy, lo que buscaba Deleuze era buscar líneas de fuga para la creación, para la generación de nuevas subjetividades. Porque me parece que lo que limita, a fin de cuentas, el sistema capitalista al atrapar nuestro aparato de deseo es que ya no hay nuevas subjetividades, sino que a cada quien se le da un territorio, un guión, un concepto de éxito, un concepto de mérito, y el deseo nace muerto. Por eso no hay generación, ¿sabes? O sea, no hay capacidad de generación porque parece que todo aquello que tú puedes generar desde un territorio cuyo deseo ya atrapó, pues no genera nada nuevo, ¿no? O sea, no hay genio que pueda escapar esa territorialidad y ese guión de lo que se determina como éxito. Por eso me gusta mucho la lectura de Erich Fromm y me parece que ahí, aunque Erich Fromm sea profundamente lacaniano, tiene mucha relación en un sentido de tratar de escapar y crear las condiciones materiales necesarias para que se generen nuevas subjetividades y ahí sí poder generar alternativas nuevas. Ya. Sí, Erich Fromm claramente pues es uno de las figuras freudo-marxistas más importantes y siempre se ha visto este vínculo entre Marx y Freud como una unión perfecta, con un matrimonio entre la macroeconomía marxista y la microeconomía de la psicología freudiana. Y bueno, es una buena lectura, es una lectura interesante. Yo no sería tan pesimista, evidentemente, ante la posibilidad de creación de nuevas subjetividades. Creo que el capitalismo requiere y necesita de esa producción de nuevas subjetividades. Me parece que, como tú bien dices, Deleuze y Guattari no son una refutación o una alternativa a Marx, sino una profundización en las lecturas de Marx, que lo que hacen es en buena medida, fíjate, es darle esa microeconomía que los marxistas siempre echaban en falta, porque ellos observaron desde muy pronto que al final el marxismo tomaba
de Ricardo y de Adam Smith, la microeconomía del Homo economicus, la idea de que los agentes económicos se comportan como racionales, como agentes racionales perfectos que maximizan funciones de utilidad en el mercado con sus elecciones de consumo o de producción, cosa que no sucede porque a veces compramos libros que no nos gustan, comemos comida en mal estado, nos casamos con personas tóxicas y todo este tipo de cosas se explican mediante pues bueno, una serie de mecanismos inconscientes que no son propios de una intimidad burguesa familiar como la que estudiaba Freud con su famoso complejo Edipo, entre otros muchos, sino que son cuestiones de un inconsciente maquínico colectivo que están perfectamente bien estudiadas en la economía libidinal de Deleuze y Guattari. Exacto. Mira, que ahí hay un libro que te quiero recomendar que está buenísimo. Lo acabo de empezar, que se llama, híjole, perdón, es que me sé el tema en inglés. Se llama Philosophy with a Hammer and Cycle. What is the relationship between Nietzsche and Marx? Mira. Y el título me pareció espectacular, o sea, filosofía con martillo y hoz, ¿no? O sea, es como, o sea, cómo hacer filosofía con el martillo y hoz. Y es un libro que analiza todos los puntos en común entre Nietzsche y Marx, ¿no? En el sentido de, y aparte, me parece profundamente relevante al tema del naturalismo genérico y lo estaba constantemente revisitando, porque me parece que, claro, ¿no? O sea, hay algunos radicales que dicen de que no, ni leas a Nietzsche, porque en la lectura de Nietzsche está la semilla del fascismo, y cualquier lectura de Nietzsche te va a llevar invariablemente a un tipo de jerarquías, el individuo, el superhombre que aplasta a todos los demás, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos puntos en común entre Nietzsche y Marx. De hecho, Nietzsche criticó profundamente a los socialistas, no tanto a los comunistas, mismos socialistas que fueron profundamente criticados por Marx y Engels. Y otra cosa que me parece interesante también es de que si algo se le puede criticar a la obra de Nietzsche es que no tenía ninguna crítica al capital. Uy, ahora tú te desconectaste, Ernesto. ¿Se nos fue Ernesto? Sí, exactamente. El libro es de Jonas Seika, de Cuck Philosophy. Uy, se me fue Ernesto Castro. Se le acabó la pila, yo creo. Vamos a esperar un ratito que vuelva. Roller coaster, ¿cómo se dice roller coaster? ¿Qué parque de diversiones, de emociones ha sido este live, bandita? De los que siguen aquí, la verdad es que felicidades. Ustedes tienen una temple de hierro en mantenerse conectados. Ah, ya volvió Ernesto. Denme un segundo, agregar la transmisión. Nuestro parque de diversiones, de emociones continúa. La independencia de México fue real, pendejos. Me la pela, madre patria. ¡Viva el poscolonialismo! ¡Volvemos! Sí. ¡Volvimos! El espíritu de Dussel está presente en este podcast. Sí, ¿dónde te cortaste? Me corté, estabas hablando del libro, hablaste del libro que de Nietzsche y Marx. Eso es. Bueno, entonces justo me parece interesante porque, o sea, donde la gente crea como esta oposición antagónica entre Nietzsche y Marx en el sentido de, pues, uno es colectivista, el otro es individualista, que ahí sí a lo mejor sí hay una contradicción que me parece más difícil de reivindicar, pero sí me parece que la filosofía a martillazos de Nietzsche también puede ser reivindicada como una actitud correcta para una construcción de nuevos valores, en el sentido de generar nuevos valores, ¿no? Y, o sea, y también cómo la gente debería de ser un poco más gentil con sus lecturas de estos pensadores clásicos, porque definitivamente, ¿no? A lo que iba con este punto es, a Nietzsche le faltó una crítica al capital. O sea, pero porque Nietzsche fue una persona profundamente burguesa que vivía fuera de la sociedad. O sea, Nietzsche prácticamente eran sus monólogos, ¿no? O sea, Neko Homo era, ¿por qué escribo libros tan increíbles y por qué estoy tan inteligente? Digo, ya, o sea, Nietzsche sinceramente estaba desconectado de lo social, ¿no? O sea, por ende también, pues aquí es muy difícil tratar de separar al autor de su obra, porque pues él al no vivir un poco, y él criticaba, ¿no? O sea, cómo la burguesía podría los valores y no generaba nada nuevo. O sea, él tenía una crítica inherente a la burguesía, pero no se vio en la necesidad, o a lo mejor no se acercó tanto al lodo como para verse en la necesidad de hacer una crítica al capital, ¿no? Entonces, me parece que equivocadamente la gente lo reivindica y lo instrumentaliza como uno de los filósofos que al contrario, que está a favor del capitalismo, ¿no? Cuando me parece que no, me parece que justo lo que estoy leyendo en este libro es que existen muchas cosas en común entre mucho de la crítica destructiva, martillazos de Nietzsche, con la teoría de la hoz del trabajador de Marx. Y me parece también interesante con el materialismo genérico, perdón.
Sí, no, por supuesto. Además, ahí también entraría muy bien la lectura que hace Adorno de Kierkegaard, porque Ujú. Kierkegaard se puso de moda en Alemania justo después de la Primera Guerra Mundial como un filósofo pesimista. De hecho, buena parte de las lecturas, de las tendencias existencialistas se empiezan ya a filtrar en los años 20 y luego emergen en los años 30 con la obra de Heidegger, de Sartre, etcétera. Y es todo a partir de Kierkegaard, quien hace una crítica a la burguesía, al igual que Nietzsche, a la hipocresía, al Sí. filisteísmo, a la falta de formación cultural, a la despersonalización del mundo, hace una reivindicación del individuo, en este caso no atea, sino de su conexión con Dios. Es un poco cómo es posible la religión en una época profundamente laica y secular. Y, y los dos autores son dos autores que hacen una crítica cultural al capitalismo sin Ujú. la crítica económica. Y eso es lo que Exactamente. justamente se ha convertido en endémico en la situación actual, donde a partir de 1968, según la lectura de Boltanski-Chapiello, la crítica artística y la crítica política o económica se han separado. Entonces, por un lado tienes toda la herencia de las vanguardias convertidas en productos de mercado o para museos, que ahora que siguen en la misma en el mismo raca raca de, en fin, contra lo heteronormativo, la política de identidad. Podemos decir que Sí, la lucha del multiculturalismo sigue sí, siendo una lucha puramente cultural contra la burguesía, contra la idea de una homogeneización capitalista y de un código de normas y de costumbres para regirnos como buenos comerciantes en el mercado mundial. Y entonces ahí se busca la disidencia de género, o de raza o de lo que sea, y se pierde y está desconectado de la crítica económica y política, necesaria, efectivamente. ¿no? Claro. Eso Y es. aquí si quieres brincamos entonces, Ernesto, a tu teoría política sobre la regeneración. O sea, hacia dónde la quieres llevar? ¿Cuál es tu objetivo? Todavía no lo sé, o sea, es decir, esta es la parte todavía que no he terminado de Okay. exponer públicamente. Tengo pendiente de hacer, supongo, una conferencia sobre este asunto, me queda todavía estudiarlo, pero es una visión también de cómo funciona el conflicto. O sea, para mí no es una teoría tanto de por dónde debe tirar una sociedad, sino es darse cuenta de cuáles son los conflictos reales que existen en esta sociedad y también aplicable, por supuesto, al pasado, porque como ya hemos dicho, las categorías que son útiles para el presente, inevitablemente las tendremos que aplicar al pasado, ¿no? Claro. Entonces, la tesis yo creo que está de fondo es que la democracia eh, no es, por supuesto, un sistema de gobierno de las mayorías, tampoco es un mero recambio de élites, sino que en buena medida lo que hace es canalizar un conflicto generacional. Ujú. Y que en buena medida, por ejemplo, el colapso de los horizontes utópicos o del futuro como guía de la acción política se debe en buena medida al decrecimiento demográfico de los países del primer mundo, Totalmente. donde ahora mismo hay más personas por encima de los 65 años que por debajo de los 25. Entonces, en los países en los que los jóvenes son minoría, es Ujú. normal que el futuro se considere una pecata minuta o por el contrario algo completamente temible e imprevisible, ¿vale? Entonces, para mí el asunto es que la regeneración es ya digo, la renovación demográfica, pero también, en fin, que de repente, pues casi, sobre todo se trata de estudiar cómo hay una serie de recurrencias que se van manteniendo. Aproximadamente, cuando llega a los 37 años, lo hemos explicado muchas veces, los filósofos escriben su primera gran obra. No sabemos por qué sucede así y por Claro. qué el hecho de tener Word o Internet no acelera este proceso. Es que no lo acelera. O sea, Platón publica, ¿cuál era? El Gorgias, con 30, bueno, lo publicar en la Lo Grecia escribió, clásica, ¿no? Sí. imagínate, vamos a decir que lo escribió Sí. con 37, Hegel. Heidegger, Ah, bueno, Heidegger. Hegel, también Hegel, Kant. la fenomenología, Heidegger, Kant no, Kant con 37 33, tiene, ¿no? con 33, ¿cuál? Crítica. Crítica de la No, razón pura. la Crítica crítica de razón fue pura, la, ti- 33, ¿no? ¿No? Kant tenía 57 años cuando publica la crítica de la Ah, razón claro. pura. Más bien la empezó a escribir a los 33. Fue un libro que trabajó durante Claro, veintitantos años, ¿no? hizo eso Sí, es, sí, 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 sí. efectivamente. Y a Derrida, la Ah, gramatología mira. con 37 también. Bueno, que Ser y Derrida tiempo, ser y tiempo también. fenomenología, ser y tiempo 37, fenomenología 37, Gorgias 37, Uf, Fichte tiene también otra cosa por ahí 37,
sí, creo que Nietzsche debe tener algo por 37 seguro y Heidegger y Derrida 37 también, sí. Wow, qué increíble. De hecho, fíjate que dos cosas que recuerdo cuando pienso esto. De hecho, Deleuze, creo que en su discurso, en la muerte de Derrida, dijo que Derrida probablemente iba a ser mal recordado, pero que era uno de los mejores marxistas de nuestra generación. Sí. O sea, y me parece algo, o sea, me cambió completamente la lectura que le di a Derrida después de adentrarme en los textos de Deleuze y cómo, o sea, esto de nuevo, ¿no? O sea, como estas categorías nuevas cambian nuestra visión del pasado. Y volví a agarrar textos de Derrida, que pues, digo, he leído algunos, pero también el hombre escribía como un animal. Pero es interesante cómo después cobran otro sentido, ¿no? Ya que lo ves como... Y me lleva a la siguiente pregunta, y chécate esta. Te la voy a leer completa porque está un poquito rara. Que no todas estas alternativas derivadas de la teoría crítica o generalizando, todas las intenciones de creación de alternativas para el modelo del futuro del mundo, son en algún sentido anticapitalistas o más bien dicho, marxistas de alguna manera o de otras más o menos conscientes, pero parece al mismo tiempo que existe como un cinismo o un entreguismo tipo fatalista de ya no nombrar al capitalismo como el enemigo. ¿Te parece que aún es el enemigo? ¿Aún es el paradigma a vencer? La mayor parte de la izquierda ya ha dado esa toalla por tirada. Creo que la mayor parte de ellos se ofrece más bien como antineoliberales y sería más realista empezar por ahí. De hecho, creo la lectura siempre, la visión más crítica y radical, al mismo tiempo que realista, es la siguiente. Basta con plantear cualquier proyecto reformista dentro del capitalismo actual para darse cuenta de que para conseguir sus objetivos tan básicos como que una señora en el tercer mundo tenga una mascarilla y agua corriente y jabón para lavarse las manos, solamente algo tan o sea, esos objetivos reformistas tan pequeñitos nos obligarán a tomar la Bastilla, ¿no? Entonces, yo soy de los que cree que en el ámbito político uno debe primero, pues eso, ir a cosas de concretas y detalle y darse cuenta como desde esa cosa concreta y detalle se necesita un montón de elementos, a diferencia de lo que sucede con la moralización. O sea, para mí el gran problema de la izquierda de los últimos años es, por un lado, el tacticismo, es decir, la reducción de la política a estrategia electoral para tomar el poder a corto plazo, que ese es la gran hibris, el gran defecto de la generación de mis primos, podríamos decir, primos mayores, de los Pablo Iglesias y Rejones, ninguno de ellos es primo mío, pero vamos, son gente que no tiene tanta edad como para ser mi padre, ¿no? Que es la gente que me saca 10, 15 o entre 10 y 15 años, ¿no? Es el tacticismo y el problema de mi generación es el moralismo. Es decir, como no podemos conquistar el poder, como hemos visto que la gente que ha conquistado el poder se ha dedicado a hacer lo mismo que los que estaban allí, vamos a hacer una crítica moral y vamos a entrar en todo el asunto de la lucha por las ideas, la hegemonía gramsciana de las conciencias y vamos a intentar crear el sujeto perfecto, ecofeminista, aliade de todos los antiespecistas, etcétera, ¿no? Sensible, entonces, moral, táctil. Que consiste en partir de cosas muy abstractas y de repente querer reducir los detalles concretos a esas categorías abstractísimas de el buen aliado, el gran antiespecista, etcétera. Sí. Oye, Diego, te tengo que dejar porque tengo 6 puntos de batería y me tengo que ir ya mismo a ver bueno, sí, también hago publicidad, ¿no? Pero justo Rodrigo Cortés, que es un director de cine que a mí me gusta mucho, acaba de estrenar una película que se titula El amor en su lugar y vas a ir a verla. Y vamos a verla ahora en un ratito, sí. Buenísimo. Pues Ernesto, nada, no se diga más. No quiero que llegue a estar a tu junta. Pues después que seguimos, ¿no? O sea, pues quedaron muchos temas pendientes. Que ponemos esta como la primera reunión oficial del Círculo Hispano. Vale, perfecto. Bueno, sí, también pues comentar eso, ¿no? Que junto con el naturalismo genérico, precisamente para fomentar este diálogo y que haya gente con líneas de investigación filosófica o simplemente intereses y curiosidades comunes, pues a ver si podemos lanzar para el próximo año este proyecto que tengo entre manos, que es el Círculo Filosófico Hispano. Ese es un título provisional para juntar a gente de diversas proveniencias, con perfiles tanto académicos como divulgativos, como simplemente, ya digo, de nivel base de interesados en la filosofía y en campos anexos a la filosofía para, en fin, para intercambiar puntos de vista, hablar de temas que nos interesen, autores, libros, textos, yo qué sé, cosas así. Creo que es bastante interesante, que podríamos aprovechar mucho mejor las herramientas que tenemos. Estamos en muchas ocasiones más concentrados descargándonos Halo que hablando de cosas de filosofía. Entonces,
Pues el Círculo Filosófico Hispano es simplemente un proyecto que verán ustedes nacer, supongo, dentro de poco, y les animo a seguirlo para, para más información. Pero bueno, por ahora está, digamos, en las fases más beta de ir contactando a gente, a ver cómo les suena, cómo cree que se puede articular esto, etcétera. Va, pues buenísimo. Ernesto, encantado. La verdad es que siempre es un gusto estas conversaciones, con todo y sus altibajos emocionales y sus problemas tecnológicos y sus metáforas poéticas de la relación entre América y sus papás coloniales. Pues nada, muchísimas gracias por la conversación. Encantado. Espero te haya Un gustado placer. la dinámica. Sí, ha sido genial. No se diga más. A todos los conectados, muchísimas gracias por su paciencia, por su clemencia, por su versatilidad y flexibilidad a tolerarnos dentro de lo serio y lo no tan serio, los problemas tecnológicos, físicos. Ven cómo el mundo material y el físico es el que nos limita. Podríamos tener las ideas que fueran. Si no existía esta red que nos conectara, nada de esto sería posible. Pero bueno, los dejamos por acá. Probablemente vamos a organizar otra conversación en esto y yo más adelante, en enero, y ya les daremos más información, tanto, digo, si les interesa, acuérdense que aquí abajo en la descripción del vídeo vienen las 3 primeras conferencias que ha dado Ernesto sobre su sistema filosófico. Ahí se pueden informar más, están un poco más estructuradas, es solo monólogo de Ernesto, no hay problemas de audio ni de video, pueden disfrutarlas un poco más con calma. Y aprovechen también para ir formulando las preguntas o los temas que les parecen pertinentes para las siguientes conversaciones que vamos a ir teniendo. Y si quieren sugerir personas para este círculo filosófico que habla Ernesto, pues aquí encantado. La idea es que esto sea medio open source, medio participativo, medio colaborativo, y a fin de cuentas, si los genios no son nada, sino los espectadores que les dan un lugar, pues ¿qué pasaría si esto no tuviera un público, no? Un saludo. Saludos, Chao. que estés muy bien, cuídate.